Peugeot 205, contigo al fin del mundo. Disfruta tu Peugeot 205 con un ahorro de 100.000 pesetas si nos traes tu coche usado a cambio. Para que hagas con ellas lo que siempre has querido. Este es solo un ejemplo de los muchos anuncios que terminaban con la frase Peugeot 205, contigo al fin del mundo. Los que ya tenéis una edad os acordaréis seguro de este eslogan publicitario. Y para los más jóvenes os explicaré que esta historia empieza hace algo más de 40 años. Fue en febrero del año 1983 cuando Peugeot lanzó un coche que cambiaría el panorama de la industria europea del automóvil y que además ayudaría de manera decisiva a salvar las finanzas de la marca. El 205, un coche capaz de llevarte al fin del mundo. Por eso, hoy, 40 años después, hemos venido al fin del mundo con un Peugeot 205. Estamos en el Cap de Creus y aunque esto no es el fin del mundo, sí lo fue durante 30 años. Y es que aquí, junto al moderno faro que guía actualmente con su luz la navegación nocturna en esta zona, se construyó en 1970 otro faro de planta hexagonal para la grabación de la película La luz del fin del mundo, protagonizada por Kirk Douglas y Yul Brynner, e inspirada en la novela El faro del fin del mundo de Julio Verne. A los americanos les resultó logísticamente más fácil construir el faro aquí, en el Cap de Creus, que no en la Patagonia Argentina, que es donde estaban ambientadas tanto la novela de Julio Verne como la película de Kirk Douglas. En cualquier caso, ese faro aguantó durante 30 años porque la productora de la película se olvidó de su compromiso de demolerlo una vez finalizado. Y no fue hasta el año 1998 cuando, a petición del Ayuntamiento de Cadaqués, el Estado, que es el responsable de costas, asumió la destrucción de ese faro, que hoy ya no está aquí. Por eso hemos venido hasta aquí, hasta el Cap de Creus, porque es el sitio más cercano a Barcelona que teníamos, que nos recordaba a ese fin del mundo donde nos prometía llevarnos el Peugeot 205. Y lo hemos hecho, evidentemente, a bordo de un Peugeot 205, pero no de cualquier Peugeot 205, no. Lo hemos hecho al volante de un Peugeot 205 1600 GTI, la versión más deportiva de la gama, lanzada un año después del 205 y que por lo tanto este año cumple su 40 aniversario. Pero para llegar hasta aquí hemos pasado por otros sitios muy interesantes. Lo primero ha sido coger la autopista. La A7, que va de Alicante a la Jonquera, es gratis desde el 1 de septiembre de 2021 y nos permite acceder a Girona y a la Costa Brava. Nosotros la hemos seguido hasta la salida de Figueras Rosas, la última antes de llegar a la Jonquera y seguir hacia Francia. Con 5 marchas tirando a cortitas, la verdad es que la autopista no es el terreno de predilección del 205 GTI. A 120 por hora voy prácticamente a 4.000 vueltas, con quinta. Y eso evidentemente no favorece el consumo. Este coche tiene homologados, de entonces, de cuando salió, una media de 7,2 litros a los 100 kilómetros. Y lo cierto es que en autopista es difícil bajar de 8 y en carretera a la que le pisemos un poco se nos va a ir a 10 litros, pero eso es lo que consumía un coche deportivo en esa época. Por lo que se refiere a viajar, la verdad es que se viaja bien con él, a pesar de los 40 años a cuestas. Los asientos son realmente buenos. El confort acústico es el que es decir, es un coche que hace ruido, porque hace 40 años los coches hacían ruido. Y nos falta alguna cosilla, como por ejemplo el aire acondicionado. Pero en cualquier caso, es un coche que permite hacer distancias largas. Y las permite hacer deprisa, porque hace 40 años esto de los 120 y de las normativas era un poco más elástico. Digamos que radares había poquitos y había bastante gente que con coches así iba pie a tabla. En este caso, ir pie a tabla con este coche significaba rodar a 190 km por hora, que como velocidad punta para un coche de 105 caballitos no está nada mal. Saliendo de la autopista bordeamos Figueras y nos vamos hacia Rosas y desde allí hacia Cadaqués. La carretera que lleva hasta este pequeño pueblo de pescadores, hoy de veraneo e invadido por los turistas en verano, es una carretera casi de montaña, con innumerables curvas,
tanto en la subida desde Rosas como en el descenso hacia Cadaqués. Es aquí, en las carreteras reviradas de montaña, donde este coche se encuentra evidentemente más a gusto. Hace 40 años, cuando yo, por ejemplo, me saqué el carnet de conducir, este coche era un auténtico mito. Yo hubiera dado, yo qué sé, mi dedo meñique por tener un 205 GTI en aquella época. Era lo más de lo más, lo que aspirábamos a conducir cualquier adolescente que acabara de sacarse el carnet de conducir. Y mirad, la suerte que tengo hoy de poder hacerlo, ¿no? Este era un coche espectacular en todos los aspectos, aunque yo creo que esta unidad en concreto, con este color plata, le hace menos justicia. Este coche se lanzó en 4 colores, en plata, en blanco, en rojo y en negro, y este era el que tal vez destacaba menos. En rojo era alucinante este coche. Pero, aparte de los colores, lo mejor era lo que ofrecía. Y me diréis, hombre, 105 caballos. Inicialmente fueron 105, posteriormente salió una evolución de 115 y más tarde, ya con el rediseño, entonces se lanzó ya con el motor 1900 centímetros cúbicos en lugar de 1600, que es este, con 130 caballos. Y diréis, es igual, 130, 115, 105 sobre todo, son muy pocos caballos. Sí, pocos caballos, pero es que este coche pesa 855 kilos y por lo tanto la relación peso-potencia no estaba nada mal. Pero lo mejor de todo es cómo va. Era un coche muy reactivo, con un motor que empuja bien. Era un coche realmente deportivo y lo sigue siendo, porque en carreteras así todavía hoy se sigue disfrutando muchísimo este coche. Es un motor lleno. Pensar que es un 1600, por lo tanto es una cilindrada relativamente alta para lo que se llevaba en esa época. Es un motor de 8 válvulas, atmosférico, por supuesto, aquí todavía la era turbo no había empezado, y es un motor que estira bien. Va muy bien, sobre todo de 4000 hacia arriba, es donde tiene muchísimo vigor. Y lo bueno es que el cambio, al ser tan cortito, al tener las marchas muy juntitas, muy cortas, permite mantener siempre el motor en esa zona buena, desde 3500 para arriba. Por lo tanto, las marchas estiran bien, el coche entra muy bien en las curvas con la marcha adecuada y sale de ellas también con el régimen adecuado. Y eso, cuando quieres conducir un poco deprisita, va bien. El cambio rasca un poco, porque tiene 40 años, hay alguna marcha en la que, caramba, si no estás muy fino, hay alguna rascadita, pero insisto, es un cambio muy corto, que es muy preciso, con recorridos de palanca también relativamente cortos, por lo tanto es un cambio deportivo, fácil de usar. Frenos. Bueno, pues frena como frenaba un coche de hace 40 años. Pensad que en aquella época estábamos como estábamos, esto del carbono y de las pinzas de discos flotantes y estas cosas no existían. Es un coche con tambores, además, en el eje trasero, con buenos frenos de disco delante, eso sí, y por lo tanto frena como toca. De todas maneras, son 855 kilos, insisto, y pararlos no es tan complicado como parar ahora la 1,5 toneladas que puede pesar un coche de esta misma categoría y de este mismo espíritu deportivo, ¿no? La dirección es muy buena, el volante es relativamente pequeño, y digo relativamente porque este es un coche sin dirección asistida, por lo tanto, si fuera muy pequeño, moverlo en parado sería prácticamente imposible, y si fuera mucho más grande, le quitaría esa parte de deportividad. Por lo demás, por lo tanto, es un coche ágil, con un eje trasero que es juguetón, que se mueve en determinadas curvas. Es en definitiva un coche, como os decía antes, para disfrutarlo al volante, para disfrutarlo de verdad, de verdad. Este pueblo costero, el más oriental de la península, está casi aislado del resto de la comarca del Alt Empordà y tiene su único acceso por la estrecha carretera GI 614. En Cadaqués viven unas 3.000 personas en invierno, cifra que se multiplica por 10 en verano. Asomada al mar, la villa costera es una de las más pintorescas de la Costa Brava, con sus casitas blancas, su iglesia de Santa María y las barcas amarradas en sus pequeñas caletas. Desde Cadaqués se accede a Portlligat, una pequeña bahía creada por la gran isla del mismo nombre. Aquí se estableció Salvador Dalí, nacido en Figueras, cuando regresó de Nueva York, en la que hoy es la Casa Museo del Artista, que atrajo a numerosos pintores, escritores y otro tipo de artistas a Cadaqués.
Desde Portlligat sale la carretera de apenas 6 kilómetros que nos llevará hasta el fin del mundo, en medio de un paisaje rocoso modelado por la Tramontana, hoy parque natural y ya sin la presencia del Club Med, un centro vacacional de titularidad francesa que se construyó en 1962 y que llegó a tener hasta 370 pequeños bungalows de 2 plazas integrados en el paisaje. El club cerró en 2003, 2 años después el Estado compró los terrenos y en 2010 se eliminó definitivamente toda construcción en la zona, devolviendo al paisaje su estado original. Finalmente, el faro. No el del fin del mundo, sino el real, que como reza en la puerta fue construido en 1853 reinando Isabel II. Tiene planta cuadrada y una torre de 11 metros donde se ubica la linterna que tiene un alcance visual de 20 millas náuticas. Dejamos el fin del mundo y nos vamos a otro faro, donde nuestro 205 GTI tiene una cita muy especial. Regresamos de Cadaqués por la GI 614 y tomamos la GI 613 hasta el Port de la Selva, otro pueblecito de Postal, más pequeño que Cadaqués y que podemos ver perfectamente desde el mirador de la carretera GI 612 que enlaza con Llançà. A medio camino, en esta última carretera, encontramos el faro de Saranella, inaugurado en 1913, automatizado en 1999 y que tiene un alcance de 13 millas náuticas. El parking del faro es perfecto para contaros un poco cómo es este 205 GTI. Este es un coche que marcó una evolución completa en el diseño de la marca, con 2 aspectos principalmente. Estas parrillas con 3 láminas horizontales y en la parte trasera la pieza de plástico que unía a los pilotos. Estos 2 elementos se trasladaron posteriormente a un montón de otros modelos de Peugeot. El diseño de este coche era de Gerard Velter, que era un diseñador francés que trabajaba dentro de la marca, y es que en el 205 y por primera vez en muchos años, Peugeot no tuvo la colaboración habitual de Pininfarina. El 205 se lanzó con 2 carrocerías de 3 y 5 puertas, de las que el GTI solo existió con la primera de ellas, considerada más deportiva. El corte de la ventanilla trasera, que es prácticamente cuadrada, y sobre todo estos 2 elementos decorativos, uno con la cilindrada y el otro con el nombre de GTI, se convirtieron en uno de los iconos del diseño de este coche. Por lo que respecta al interior, el diseño fue obra de Paul Bracq, otro de los grandes nombres del diseño automovilístico francés. Posición de conducción prácticamente fija, porque el volante lo es, y el asiento solo es regulable en inclinación de respaldo y longitudinalmente, no hay regulación en altura. Tenemos una instrumentación completísima para la época, con temperatura y presión de aceite y temperatura de agua, además evidentemente de cuentarevoluciones. Tenemos una consola central sencillita, sin aire acondicionado, con estos vetustos mandos del climatizador, entre comillas, es decir, de la calefacción, porque no había otra cosa. Y finalmente tenemos un volante relativamente grande, porque aquí no hay dirección asistida, pero que nos recordaba constantemente que sí, que lo habíamos conseguido, que teníamos un GTI. Los asientos eran muy deportivos para la época. Las plazas traseras correctas para 2 ocupantes, aunque si había que meter a 3 amigos no había problema porque todos querían ir en el GTI. Y en el maletero, espacio para el equipaje necesario para un fin de semana o para irse a seguir el Rally de Montecarlo con tu mejor amigo, abatiendo los asientos traseros. Lo cierto es que estamos en un coche de los 80, estamos muy cerca de la luneta delantera, el salpicadero está situado muy bajo, lo que nos da una visibilidad fantástica hacia adelante, y de espacio, bueno, no estamos mal. Tenéis que pensar que este coche mide 3,70 metros. La anchura es de solo 1,57 y la altura de 1,33. Os voy a poner un ejemplo para que más o menos os deis cuenta de cuál es el tamaño. Un Fiat Panda actual es apenas 5 centímetros más corto, a pesar de ser de un segmento claramente inferior. Pero ojo, porque es 7 centímetros más ancho y 22 centímetros más alto. Hemos dicho que nuestro 205 tendría una cita muy especial en este lugar. Y efectivamente, ha llegado el momento del reencuentro con su nieto. Aquí los tenéis, abuelo y nieto.
40 años separan a estos dos coches y aunque el fabricante y los dos primeros números de la denominación son exactamente los mismos, se trata de coches muy diferentes. Tienen, eso sí, una cosa en común, y es que en el pilar trasero del 208 tenemos este mismo elemento de diseño que encontrábamos en el 205. Pero como os decía, son dos coches que no tienen absolutamente nada que ver, entre otras cosas porque ahora mismo la versión más potente de la gama 208 es este E208 GT, que es un coche eléctrico. Son los signos de los nuevos tiempos. Esa electrificación, que queramos o no es lo que la Unión Europea impulsa, ha llegado también a este segmento de coches urbanos con posibilidades viajeras. Este E208 ha sido recientemente remodelado y es más potente que hasta ahora. Efectivamente, la renovación se aprecia sobre todo en el frontal. La parrilla es más grande, tenemos estas tres garras de luz a ambos lados y sobre todo este escudo tan setentero situado ahora ya en medio de la parrilla. Y detrás, nueva disposición de los pilotos, también con los tres elementos gráficos y el nombre de la marca encima de esta barra negra que recorre el portón de lado a lado. Dentro, ya sabéis, el iCockpit, que a unos entusiasma y a otros no nos convence, con el volante pequeño, la instrumentación digital mejorada con pantalla de 10 pulgadas y otra pantalla central también de 10 pulgadas con conexión inalámbrica para teléfonos Apple y Android y un cargador inalámbrico más potente de 15 vatios en lugar de 5. Y debajo del capó lo que encontramos es la segunda generación del sistema eléctrico de estos modelos de Stellantis. En este caso se ha incrementado tanto la capacidad de la batería, que pasa de 50 a 54 kWh, son 51 netos, como la potencia del motor, que sube de 136 a 156 caballos. Con estas nuevas características y afinando algún tema de gestión electrónica, Peugeot ha conseguido que este coche alcance los 400 kilómetros de autonomía homologada. ¿Qué queda en este E208 de 156 caballos, la versión más potente del 208, de lo que significaba el 205 GTI en su momento? Partiendo de la base de que el mundo ha cambiado, la mayoría de los clientes, sobre todo los jóvenes, ya no prioriza las prestaciones y de lo que se trata es de tener un coche hiperconectado, hiperseguro e hiperconfortable, el E208 es precisamente eso. Y ha perdido, en cierto modo, el espíritu rebelde del 205 GTI. Este es un coche más grande que el 205, bastante más. Son 35 centímetros más de longitud, 17 más de anchura, que es un montón, y 10 más de altura. Y además, al ser eléctrico, pesa 1.530 kilos, que es prácticamente el doble de lo que pesa el 205 GTI, sin que la potencia se haya duplicado o se haya incrementado en la misma proporción. Pero es evidente que este es un coche mucho más confortable, mucho mejor equipado, mucho más silencioso, entre otras cosas porque es eléctrico, pero que mantiene un par de características inherentes a lo que llamamos deportividad en un automóvil. La primera es su capacidad de aceleración y de recuperación. Eso es algo que ya sabéis que en los eléctricos sucede. Y en este coche, cada vez que pisas el acelerador, sale disparado, porque los eléctricos, claro, tienen esta ventaja de que les pisas y salen zumbando. Por lo tanto, tiene, es cierto, esta capacidad de acelerar y sobre todo de recuperar muy acusada. Y esto nos da esta sensación de deportividad. La otra es que sigue siendo un coche ágil. Y esto es algo que es muy propio de la marca. Empezó con el 205 GTI, un coche súper ágil, súper vivo, con una trasera tendente a moverse rápidamente, a jugar con ella. Eso se heredó en sus sustitutos, el 206, el 207, la primera generación del 208, sus versiones deportivas, sus versiones GTI, seguían siendo eso, coches con una trasera juguetona, súper ágiles, que los metías muy rápido, con una dirección muy precisa. Y en este último 208 eléctrico se mantiene un poco eso, ayudado tal vez, un poco subconscientemente, si queréis, por este volante pequeñito, tan racing,
Este es un coche ágil, que entra muy bien en las curvas, que aguanta muy bien el tiro, que tienes que rectificar muy poco con él, y además con esta capacidad de aceleración que tiene, la verdad es que en una carretera de montaña es un coche con el que también disfrutas. Y eso es algo que, bueno, que no se ha perdido con respecto a ese 205 GTI de hace 40 años. Ahí se mantiene un poco la esencia deportiva de la marca. Por otro lado, este es un coche mucho más fácil de conducir. Aquí tenemos un montón de ayudas, y no hablo ya de ayudas a la conducción convencionales, no, aquí no bloquean los frenos, en el 205 GTI sí, porque no hay ABS, aquí el coche entra perfecto en todas partes y cuando nos pasamos un poco nos ayuda la electrónica, en el 205 GTI no. Hay, por lo tanto, una seguridad muy incrementada, y esto es posiblemente lo que más deberemos de valorar en la evolución del automóvil en estos 40 años. Es decir, ahora los coches son muchísimo más seguros, además de más equipados, evidentemente, pero sobre todo son muchísimo más seguros. En definitiva, que hemos avanzado mucho en estos 40 años, en unas cosas hemos mejorado, y en otras seguimos encontrando un poco a faltar esas sensaciones sonoras, táctiles, de conducir realmente un automóvil, que un poco ha pasado ya a la historia, a pesar de que las sensaciones continúan siendo de deportividad. Llegamos con los dos coches a Llançà, otro de los pequeños pueblos de pescadores reconvertido en destino turístico, y aquí podríamos hacer el gag habitual cuando tenemos un eléctrico y un coche que no lo es. Yo podría dejar los cámaras con el E208 cargando y volverme a casa en mi 205 GTI de 40 años, que no necesita enchufarse, ni lo necesitará nunca. Pero no, la verdad es que me voy a portar bien, y lo que haremos será lo que se suele hacer cuando tienes un coche eléctrico: aprovechar el receso de la carga para ir a comer, porque son las 2, por lo tanto, perfecto. Es increíble cómo ha evolucionado el mundo del automóvil en apenas 40 años. Hemos pasado de auténticas obras de orfebrería mecánica, como este 205 GTI 1600 de Peugeot, a auténticos ordenadores con ruedas, coches mucho más confortables, mucho más equipados, mucho más conectados y con propulsión eléctrica. No voy a ser yo el que diga que antes las cosas eran mejor, porque al fin y al cabo, si el mundo evoluciona, es porque todos empujamos para que evolucione, en un sentido o en otro, pero si el mundo avanza, es porque todos estamos montados en él. En cualquier caso, elegir entre un coche actual y otro de hace 40 años es prácticamente imposible. Yo lo que haría sería tener los dos, el E208 para el día a día, porque es un coche fantástico, no hace ruido, gasta nada, sobre todo si puedes enchufarlo en casa con energía limpia, es súper confortable, te permite estar conectado constantemente y entrar en cualquier sitio. Pero para salir los fines de semana a hacer alguna carreterita, nada como un sueño de juventud hecho realidad.